Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, viernes 28 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la levadura de los fariseos. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y hoy Jesús advierte a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nos dice la palabra que en aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban, buscaban a Jesús, se apretujaban unas con otras con tal de escuchar a Jesús. Pero Jesús nos dice la palabra que empieza a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Y con esto, queridos hermanos, Jesús da cuenta que los fariseos se van a encerrar en sus interpretaciones mundanas, en sus interpretaciones legalistas de la palabra de Dios. Y por eso ellos van a rechazar la interpretación según el Espíritu. Y con esto, queridos hermanos, Jesús nos invita y nos advierte a que nosotros no hemos de vivir la fe de manera legalista, por mero cumplimiento. Hemos de vivir la fe impulsados por el Espíritu Santo, es decir, guardando la palabra de Dios por amor a Dios y a los hermanos. Y en este caminar como discípulos hemos de tener cuidado con la hipocresía, porque también estos fariseos se acercarán con buenas maneras para hacernos caer, para perseguirnos. Por eso Jesús les dice, no hay nada cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Es decir, que estos fariseos tendrán malas intenciones, se acercarán a los discípulos para tener malas intenciones con ellos, para perseguirlos y matarlos. Y por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos de estar alertas. Pidamos pues, hermanos, al Señor que estemos siempre alertas frente a la hipocresía de nuestros perseguidores, que no caigamos en sus trampas, sino más bien que sigamos la palabra de Jesús de ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, y que el Señor nos conceda la gracia de vivir la fe desde el Espíritu, para gozarnos en su palabra como hijos de Dios, que no caigamos como estos fariseos en una interpretación legalista, en una vivencia superficial de la fe, mostrando ante los demás una justicia o una santidad que no hay en nuestro corazón, y justamente por una vivencia moralista de la palabra de Dios, una vivencia meramente legalista de cumplimiento. No, queridos hermanos, sino más bien que vivamos nuestra fe, impulsados por el Espíritu Santo. En segundo lugar, queridos hermanos, continúa Jesús diciendo a sus discípulos, por eso lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. Qué hermoso, queridos hermanos, porque el Señor también nos invita a anunciar siempre su palabra sin miedo. Lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, es decir, que los inicios de la predicación apostólica, pero está destinado a ser oído a plena luz, y lo que se nos predique al oído en las recámaras será pregonado desde las azoteas. El Señor nos invita a anunciar su palabra, confiando justamente en eso, en que su palabra es todopoderosa y que su palabra será anunciada a plena luz del día, sin miedo, porque tenemos esa confianza de que la evangelización es obra de Dios. Por eso, queridos hermanos, no tengamos miedo, que anunciemos siempre la buena nueva, que pregonemos el Evangelio tanto en tiempos favorables como desfavorables, en medio de la persecución
o también en tiempos de libertad religiosa. Que el Señor nos conceda esta valentía y astucia para que anunciemos siempre su palabra, incluso en los momentos de persecución. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús invita a sus discípulos a confiarse en la providencia divina. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. Queridos hermanos, Jesús nos invita a que no tenemos que tener miedo a los seres humanos, a aquellos que nos persigan, porque ellos no deciden nuestro destino, ellos no deciden nuestra vida eterna. Nosotros hemos de cultivar este temor de Dios, este sano temor de Dios que nos impulsa a aferrarnos a Él en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, a ser fieles a Él para vivir en su gracia y gozar de su presencia por toda la eternidad. A ese tienen que temer, se lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? ¿Qué se preocupan tanto si mi Padre guarda estos pájaros que valen tan poco? Pues a ustedes mucho más. Y esto es algo muy interesante, queridos hermanos. Con esto Jesús nos revela la verdadera antropología ecológica, es decir, que toda la obra de la creación tiene su culmen el ser humano. Dios ama a sus criaturas, pero cuánto más al ser humano, pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios, más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, valen más que muchos pájaros. Y esto es para escandalizarnos, queridos hermanos. Estamos en tiempos en que más importante es la vida de una mascota, la vida de un animal, que la vida del ser humano. Se crean derechos a los animales, pero no defendemos los derechos humanos, especialmente del no nacido o del que a los ojos de la sociedad no cuentan. Jesús nos invita a no temer. Jesús nos invita a confiarnos en la providencia divina, que mientras anunciamos su palabra, hemos de tener esa confianza, porque el Señor no nos abandona, el Señor no nos dejará solos, el Señor nos cuida y nos guarda, más que a los gorriones, más que a muchos pájaros. Pues pidamos al Señor tener esta confianza, que cultivemos este temor de Dios frente al miedo a los hombres en la persecución. No, queridos hermanos, que confiemos en su providencia, porque Él nos cuida y nos protege, que confiemos en la palabra de Jesús, pues Dios Padre nos cuida con amor. Pidamos pues al Señor nos conceda acrecentar y cultivar este temor de Dios frente al miedo a nuestros perseguidores, y que más bien nos abandonemos en su providencia divina, que nos confiemos siempre a sus manos, que nos confiemos a esa protección tierna de Dios, especialmente en los momentos de persecución. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos cuidas con tu providencia divina. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que siempre estemos alerta frente a la levadura de los fariseos, es decir, frente a la hipocresía de nuestros perseguidores, que cuando se acerquen estemos atentos, para que cuando se acerquen sepamos discernir. Concédenos, Señor, ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes, para así hacer frente a la hipocresía de nuestros perseguidores. Ayúdanos, Señor, a vivir la fe desde el Espíritu y no desde parámetros legalistas, que no encerremos tu palabra, sino más bien que vivamos en esa libertad de espíritu, que vivamos tu palabra en esa libertad de los hijos de Dios. En segundo lugar, Jesús, te pedimos que siempre pregonemos tu mensaje, tu evangelio, que siempre seamos evangelizadores intrépidos. Te pedimos, Jesús, que nos des esa fortaleza para predicar siempre tu palabra, tanto en tiempos favorables como desfavorables. Concédenos, Señor, la fortaleza, la valentía y la astucia para que siempre prediquemos tu palabra, incluso en los momentos de persecución. Y finalmente, Jesús, te pedimos que cultivemos el santo temor de Dios frente al miedo a los hombres, que en los momentos de persecución nos confiemos en tu divina providencia, que sintamos esa protección tierna del Padre, porque tú nos cuidas y nos prometes esa protección divina. Fortalécenos, Señor, haznos confiar y abandonarnos en las manos del Padre Celestial, especialmente en tiempos difíciles, en tiempos de persecución. Que no nos amilanemos y que siempre prediquemos tu palabra para que así seamos fieles testigos de tu resurrección. Gracias, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.